Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, ayer abordó un poco este tema del informe que presentó el Departamento de Estado en materia de derechos humanos para el caso México. A mí me gustaría consultarle, presidente, porque al final resulta prioritario hablar del tema de la soberanía nacional, la importancia que tiene la soberanía nacional. Este informe del Departamento de Estado pues retrata un México muy similar a la visión que tiene la oposición a su gobierno. Estos sectores que sistemáticamente se han opuesto y que no necesariamente tienen que ver con partidos políticos, sino también particularmente con un sector económico empresarial que pasa por los dueños de los medios de comunicación, no de todos, de algunos de ellos. Y llama la atención varios puntos acerca de este informe. No solo se refiere a un país que tiene, según la visión del Departamento de Estado, que tiene una crisis en materia de derechos humanos, que supuestamente hay una situación muy crítica, como si estuviéramos en el gobierno de Felipe Calderón, en materia de pues, crisis humanitaria, y también que se ataca a instituciones que, según el Departamento de Estado, están muy bien, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ver pues este matiz de que en México se cambió el modelo económico que se aplica, pero también con un toque de bienestar social. Por supuesto, el humanismo mexicano representa otra cosa distinta al neoliberalismo. También pasa por encima, uno observa que se sustituyó la política de seguridad pública por una muy distinta. Ya no se utilizan estas caravanas de la muerte, ya no se reprime desde la administración federal al pueblo, y también ya no se recurre pues, a estas masacres sistemáticas que sí veíamos en los sexenios pasados, particularmente el caso de Calderón y de Peña Nieto. Presidente, en ese sentido, consultarle pues, justamente cómo se puede enfrentar esta situación, sobre todo por esta coincidencia en las narrativas, tanto del Departamento de Estado con la oposición, en un momento en el cual pues, se vive un proceso electoral, pero además donde el Departamento de Estado ha tenido una política muy clara respecto a su gobierno. Durante los más de 5 años ha financiado a una de las organizaciones que más ha golpeado por 2 vías, no hay que olvidarlo, a esta administración, como es la organización de Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que tiene una vía mediática y al mismo tiempo tiene una vía jurídica, que es esta pues, sistemática manera de impedir tanto las obras públicas como las políticas sociales. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta importancia de reconocer que todo esto pasa por un momento en el cual también el Poder Judicial está armando un expediente, usted ya habló de ello, sobre supuestas faltas electorales, para en algún momento tener ahí una carta guardada en torno a la posibilidad de decir que las elecciones se anulan porque no hubo condiciones de supuesto piso parejo, y todo esto pues con el respaldo ya directo del Departamento de Estado, porque ahora habla que la Suprema Corte está siendo atacada sistemáticamente por su administración. Presidente, entonces consultarle eso, la soberanía nacional, la importancia que tiene defenderla en todo momento. Yo creo que ya lo que dijimos ayer es suficiente. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eso es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo. Esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia. 2 veces nos invadieron. Y en una ocasión, pues, se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio, inventando una falta de pagos. El Congreso en Washington aprobó la guerra contra México y un presidente Polk llevó a cabo la invasión, de los momentos más lamentables, tristes de nuestra historia, porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense. Luego obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado Guadalupe Hidalgo para entregarles 9 estados de la Unión Americana que pertenecían a México. Acabo de estar en Veracruz el domingo porque se conmemoraron los 110 años de la segunda invasión de Estados Unidos a México, 1914. Tardaron 7 meses en nuestro territorio. Y pues siempre, todo así. Nosotros hemos insistido mucho, y lo vamos a seguir haciendo, en que deben de cambiar su política exterior. Ha habido momentos, pocos, pero muy importantes, de políticas respetuosas de los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando gobernó el presidente Franklin Delano Roosevelt, aplicó la política de buena vecindad. Llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades. Pero ha predominado esta política prepotente, injerencista, que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países, como el que dieron a conocer antier, y se meten en los asuntos internos. En efecto, ¿qué tienen ellos que meterse
en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial. ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos. Y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos. Imagínense de que les declaremos, ¿no?, que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades, y que ya la Estatua de la Libertad es como un símbolo vacío, porque tienen, dije ayer, de juzgado en juzgado. ¿O cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra? Para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación. Pero nosotros no nos metemos en eso. ¿O por qué no liberan a Assange? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas, que lamentablemente fallecen 100.000 jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Pero así son. Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos. Así ha sido históricamente. Y eso también, con todo respeto, indica de que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, lo he venido diciendo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay buena relación entre nuestros pueblos. Sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes. Es que